Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenida, bienvenido a un programa especial de Surtido Rico que tú pediste, donde hablaremos del tema del momento, del fenómeno Carlos Loret de Mola, Broso en YouTube. ¡Comenzamos! Es impresionante lo que está pasando con Carlos Loret de Mola y con Broso en este momento gracias a su trabajo en YouTube. Y es que están consiguiendo un gran impacto en términos de opinión pública y un gran impacto en cuanto a visitas, en cuanto a suscripciones. En el muy remoto caso de que tú no sepas de lo que te estoy hablando, ellos eran dos grandes figuras básicamente de Televisa que de un día para otro salieron de la pantalla, que de un día para otro salieron, en el caso de Broso, de una estación de radio con cámaras, y ahora están trabajando desde Estados Unidos para sus plataformas. En el caso de Loret, de Latin Oz, y en el caso de Broso por mis webs. Esto es muy importante. Esto sí se tiene que discutir. ¿Por qué es importante lo que está pasando con Broso y con Loret? Porque es algo que se tiene que discutir. Porque si tú sumas estos dos ejercicios, vas a encontrar el más grande, el más exitoso, el más completo, el más caro ejercicio de crítica directa en contra de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación y Morena, de todos los ejercicios que se están haciendo en este momento en México o en cualquier otra parte del mundo. No existe nada igual. ¿Y qué crees? Nuestro presidente, la 4T y Morena necesitaban algo así. Necesitaban una confrontación, necesitaban enemigos, necesitaban opositores, porque iban como que muy contentos haciendo de las suyas. Y eso, aunque hubieran tenido razón, aunque tengan razón, no se ve muy bonito cuando estamos en un contexto democrático. Sí vas entendiendo la trascendencia de lo que están haciendo estos dos personajes, pero, insisto, es algo que se tiene que discutir. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Lo de Loret y Broso es algo que se tiene que discutir porque está lleno de peculiaridades. Por un lado, tenemos estos aires de censura. Tenemos estas leyendas urbanas de que a Broso lo sacaron de su estación de radio con cámaras porque pues era muy incómodo, porque no le caía bien a la autoridad. Qué grueso, ¿verdad? Y por el otro tenemos una despedida muy súbita, muy repentina de Carlos Loret de Mola, de Las Estrellas, de Noticieros Televisa, de todo Televisa, lo cual era inimaginable, porque estamos de acuerdo. Carlos es un personajazo de los medios nacionales, es un personajazo de los medios de habla hispana, y todos pensábamos al contrario, que su carrera ahí en Televisa iba a crecer y seguir creciendo. Y pues para nada, que de un día para otro, bueno, bye. Y hasta el día de hoy, Las Estrellas no se repone, porque, a ver, dime tú qué espacio, qué conducción, qué entrevista ha conseguido la 10ª parte de lo que él conseguía semana a semana en su espacio. A ver, que está grueso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si hay censura, no hay censura, o esto es un pretexto y en realidad ellos están aprovechando. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para entender de lo que estamos hablando, vamos a comparar esta historia, la de Carlos y la de Broso, con otros ejemplos recientes de aparente censura. Yo creo que el más claro, el más rudo, el más obvio es el de Carmen Aristegui durante la administración anterior. ¿Te acuerdas lo de la Casa Blanca? Bueno, ella se volvió hiper incómoda. Ella aparentemente fue censurada, castigada, perseguida. ¿Y qué ocurrió? Que jamás traicionó su congruencia. Jamás dejó de trabajar en el mismo tono, con el mismo estilo, en donde pudo. Se convirtió en una figura mítica, pero además mucha gente salió a las calles a defenderla. Hubo marchas, hubo manifestaciones, algo completamente insólito en la historia de la comunicación mexicana.
¿Qué ocurrió con Carlos? ¿Qué ocurre con Carlos y con Broso? ¿Qué? Con Broso y con Carlos, a diferencia de lo de Carmen, sucedió y sucede algo hiper interesante. Ellos se fueron a Estados Unidos a producir, a transmitir. Esto manda mensajes bien delicados. Mensajes de persecución política, mensajes de lecturas ideológicas, mensajes de lecturas económicas, porque todo esto cuesta, Y los periodistas, pues digamos que no somos muy ricos en México como para andar haciendo esas inversiones cuando queremos y donde queremos, ¿verdad? Por eso digo que aquí hay algo. Por si todo lo que te acabo de decir no fuera suficiente, ¿dónde están las manifestaciones populares? ¿Dónde están las multitudes clamando el regreso de Carlos a las estrellas, el regreso de Broso a la radio? ¿Qué ocurrió o qué fue lo que no ocurrió? Porque, insisto, si de censuras hablamos, pues ¿cuál fue el pecado de Carlos? ¿Cuál fue el pecado de Broso en comparación con el pecado de Carmen o con otros pecados de otros comunicadores que tú y yo no sabemos de memoria? No sé si has tenido oportunidad de ver bien, de ver completas, de ver todas las producciones que Loret y que Broso han estado haciendo desde Estados Unidos. Pero son maravillosas, son fantásticas, son sensacionales. Yo tendría que ser el peor periodista de México para atacarlos por estar haciendo lo que están haciendo. Al contrario, bendito Dios que lo están haciendo, porque sí se necesitan muchos pantalones para enfrentarse a una figura con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, a una administración con el poder de la 4T y a un partido con la fuerza de Morena. Y ellos lo están haciendo con una entereza realmente admirable. Te podrán caer bien, te podrán caer mal, podrás estar de acuerdo, podrás estar en desacuerdo, pero de que aquí está ocurriendo algo histórico, aquí está ocurriendo algo histórico. ¿Pero qué crees? No son los únicos personajes que están criticando, no son los únicos personajes que están ejerciendo su libertad de expresión. Por eso hay dudas, por eso hay sospechas. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, en México sigue habiendo periodistas que critican con particular rudeza a Andrés Manuel López Obrador, a la 4T, a Morena, y nadie los ha censurado, nadie los ha sacado del aire, no se han tenido que ir como refugiados a Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cuál sería la crítica hacia este trabajo? Pues más que crítica negativa sería, insisto, un gran elogio. Pero yo tengo la obligación profesional de hacer notar algunas situaciones que tal vez se tendrían que corregir por el bien de Carlos, por el bien de Broso. ¿Cuáles? El tono. Ese tono que están utilizando en sus programas en este momento no era el tono que manejaban ni siquiera en radio, donde supuestamente había o hay una gran libertad de expresión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y sí lo tengo que poner sobre la mesa porque volvemos al ejemplo de Carmen Aristegui. Ella nunca cambió de tono cuando fue perseguida o cuando supuestamente fue perseguida. Este nuevo Carlos Loret de Mola se oye muy grosero, se oye muy enojado, se oye muy rabioso, y él no era así. Este Broso ya no tiene aquel sentido del humor entrañable, alucinante, increíble que tenía en otro momento. También se ve enojado, también se ve molesto, y eso le resta comicidad. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que es un obstáculo, porque si ellos volvieran a ser los de antes, diciendo lo que quieran decir, tal vez triunfarían todavía más. ¿O tú qué opinas? Por si todo lo que te acabo de decir no fuera suficiente, hay cosas que también tenemos que celebrar del trabajo de Carlos Loret de Mola en Latin Oz y del trabajo de Broso en Broso por mi webs.
¡Qué nivel de producción tan increíble! ¡Qué bárbaros! ¡Qué buenos son! ¡Qué grandes programas están generando! Y estamos hablando desde la coordinación de movimientos, locaciones, traslados, el vestuario, la iluminación, la parte técnica más elemental. Esto no se ve como el típico ejercicio youtubero donde saco mi celular y ahí me lo pongo enfrente. No. Tiene mejor producción que muchos de los mejores programas de televisión profesional que tenemos en México o que puede haber en Estados Unidos. Y eso es algo bien interesante, eso es algo también relevante. Bueno, todos hablamos, por ejemplo, de cuando se burlaron del avión, de cuando se burlaron de la mañanera, porque parecía que estuvieran ahí. De ese tamaño es el trabajo de estos señores, de ese tamaño es lo que están moviendo en nuestra opinión pública y en nuestras conciencias. Insisto, ¿te guste o no? Te lo juro, soy el primero en celebrar el trabajo que están haciendo Carlos Loret de Mola y Broso desde Estados Unidos, estos nuevos hermanos, porque son lo más parecido a una oposición de verdad poderosa en contraste con el resto de la comunicación a la que tenemos acceso en México. Porque si bien, como te dije hace rato, hay otros periodistas que están haciendo su luchita, nadie tiene ese nivel de producción, nadie tiene ese nivel de espectacularidad, nadie tiene esas posibilidades. Y honor a quien honor merece. ¡Qué bárbaros! Están tremendos, están increíbles. Síganos iluminando, por favor. Sigan dando guerra, sigan peleando porque México los necesita, pero Andrés Manuel López Obrador los necesita porque en la medida en que le muevan el tapete, lo van a obligar a reaccionar. Y eso es lo que necesitamos. Políticos que reaccionen, políticos que acepten la crítica, políticos que estén abiertos, que respondan. Es democracia, señores. Es lo que necesitamos siempre. ¿A poco no? Por último, yo creo que hay que hacer algunas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a durar el gusto de poder ver a Carlos Loret de Mola y a Broso? ¿Hasta cuándo ellos van a poder continuar con estos ejercicios? ¿Hasta cuándo los van a poder pagar? ¿Hasta cuándo los van a poder hacer? ¿En qué momento los van a demandar? ¿En qué momento los van a bloquear? ¿En qué momento los van a bajar? ¿En qué momento van a ocurrir cosas ahí? No pierdas esta historia porque, insisto, será muy reveladora, será muy provocadora y generará, bueno, cualquier cantidad de situaciones. Y ahí te van más preguntas. Cuando Andrés Manuel López Obrador termine su administración, ¿los volveremos a ver en Televisa? ¿Los volveremos a escuchar, en el caso de Broso, en la radio con cámaras, tal y como sucedió cuando se fue Peña Nieto con Carmen Aristegui? ¿Así funcionan las cosas ahora? ¿Hay comunicadores por sexenio? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cuál es el futuro para estos personajes? ¿Cuál es el futuro para estos ejercicios de comunicación tan importantes? Sea como sea, felicidades, señores. Sigan aquí, sigan luchando. Insisto, los necesitamos. Qué padre que cuando menos contamos con estas posiciones. ¿O tú qué opinas? ¿Qué te pareció el programa especial de Surtido Rico de hoy? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Escríbelo aquí abajo, es para ti. Libertad editorial absoluta. Y recuerda, todos los martes, todos los viernes, un nuevo Surtido Rico a tu disposición. ¿Ya me pusiste manita arriba? ¿Ya me estás siguiendo en mis redes sociales? Hazlo, por favor. Me encanta atenderte como te mereces. Hasta la próxima. Muchas gracias.